Lucas capítulo 5. Estaremos estudiando a partir del versículo 27 al versículo 32. Mientras llegan ahí, les comento, hace algunos años, seguro recordarán tal vez algunos de ustedes, hubo una noticia que de alguna manera sacudió al mundo y de manera más específica al mundo de la tecnología. Y es que Steve Jobs, un hombre que había trabajado a lo largo de su vida emprendiendo una compañía que muchos de ustedes conocen, Apple, había fallecido. Lo que no es muy conocido, lo que tal vez no muchos de ustedes han escuchado, y esto lo sabemos a través del autor de su biografía, es que a pesar de que había sido él diagnosticado con su enfermedad 10 años antes de su muerte, él se negó a recibir un tratamiento médico durante 9 meses. Es decir, una vez que fue diagnosticado con esta enfermedad que él tenía, que estaba orillándolo, llevándolo a la muerte, de manera específica un tumor en el páncreas. Una vez que él recibió esta noticia, él optó por recibir tratamientos de medicina alternativa, nutricional, y a lo largo de esos meses tratarse de esta manera. De acuerdo con Walter Isaacson, el autor de su biografía, Jobs mismo se arrepentía años después de no haber recibido un médico o un tratamiento médico oportuno. Y es que él sabía que esas decisiones de haber prolongado su atención médica muy seguramente repercutió en una muerte que tal vez pudo haber sido evitada. Y casos como este seguramente han escuchado. Enfermos o personas con ciertas enfermedades que deciden tomar su propio camino y no recibir el diagnóstico médico. Esto trae consecuencias fatales en muchos de los casos. Y en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, vamos a estudiar dos aspectos del llamado de Jesús que diagnostican el corazón del hombre para salvación. Vamos a ver a lo largo de estos versículos dos aspectos, dos perspectivas de este llamado de Jesús que ayudan a diagnosticar el corazón del hombre para salvación. Algo mucho más relevante que una enfermedad. Primeramente veremos que se trata de un mensaje claro, versículos 27 y 28, y veremos también que es un mensaje contundente, versículos 29 al 32. El llamado de Jesús que diagnostica el corazón del hombre para salvación es un mensaje claro y es un mensaje contundente. Acompáñenme ahí con su vista mientras leo versículo 27 del capítulo 5 de Lucas. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, en esta mañana nuevamente rogamos de tu asistencia para estudiar tu palabra con diligencia. Que nos permitas, por favor, hacer a un lado cualquier distracción, cansancio que pueda haber. Que nos ayudes a poder enfocarnos, Señor, y atender el llamado de tu palabra. Concédeme el privilegio, Señor, de poder ser fiel en la exposición de tu palabra para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Un diagnóstico oportuno puede salvar vidas, y lo sabemos. Pero un diagnóstico oportuno y un paciente que se niega a recibir el tratamiento puede también traer otro tipo de consecuencias. Y esto lo sabemos, lo escuchamos, y un ejemplo de esto es precisamente el caso de Steve Jobs, un caso que por supuesto es conocido y hemos ahora escuchado un poco más de él. Y de la misma manera, nuestro Señor Jesús, cuando está y tiene su ministerio en esta tierra y está haciendo de manera muy clara expuesto en los evangelios, o es decir, su ministerio siendo expuesto a lo largo de las páginas de los evangelios, nosotros podemos apreciar la manera en que Él se acerca, la manera en que Él atiende, la manera en que Él enseña, la manera que Él reprende y muestra ese cuidado por las personas, y muestra ese amor por las personas, y muestra también esa necesidad de apuntarles a su verdadero problema. Y eso es precisamente lo que vemos aquí en estos versículos. Son 6 versículos que tal vez ya has escuchado, tal vez ya has estudiado, tal vez ya has tenido la oportunidad de leer. Y tal vez has buscado atender los detalles. ¿Quién es un publicano? ¿Quién es un recaudador de impuestos? ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los escribas? ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes son los sanos? ¿Quiénes son los enfermos? Pero de manera muy particular me gustaría que pudiéramos prestar la mayor atención posible. Porque, hermanos, no estamos ante un mensaje común, no estamos ante un mensaje más, no estamos ante palabras de cualquier persona. Estamos prestando atención a las palabras de la imagen del Dios invisible, dice Colosenses capítulo 1, del Verbo encarnado, del Hijo de Dios hecho carne. Y por eso es que es tan relevante para tu vida. Por eso es que este diagnóstico es tan importante para tu vida y para la vida de las personas en este mundo. Y veamos primeramente cómo este diagnóstico, cómo este llamado es un mensaje claro. Un mensaje claro porque desde un inicio no hay necesidad de muchas explicaciones, no hay necesidad de prolongarlo mucho. Es un llamado que es claro, que es conciso, que va directo al corazón. Vean ahí conmigo versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Interesante poder ver que Lucas continúa narrando y continúa apuntándonos a aquel a quien Juan el Bautista ya había estado apuntando, ya había estado mostrando que su ministerio iba enfocado en la preparación del Mesías. Lucas capítulo 3. Conforme hemos avanzado en nuestro caminar, en nuestro viaje por el Evangelio de Lucas, nos hemos dado cuenta que hay ciertos temas que van siendo enfatizados y además que es un camino, que es un trayecto, que es como una especie de cadena. Hay eslabones y están unidos. No es que estamos en un lugar completamente aislado de lo anterior. No estamos completamente perdidos de lo que ya había sido mencionado o expuesto anteriormente. Prestemos atención y van a ver cómo es que Lucas nos está llevando de la mano. Por supuesto, de manera directa a aquel a quien va dirigido el Evangelio, que lo sabemos, Lucas capítulo 1, Teófilo. Después de estas cosas, después de la curación del leproso, después de la curación al paralítico, sucede que Jesús salió y vio a un publicano, vio a un recaudador de impuestos llamado Leví. Es importante porque vemos por nombre a quién se está dirigiendo. Y es importante ver esto porque vean cómo desde el principio comenzamos a ver estos destellos del amor de Dios. ¿Quién es el que ve a quién? Es Jesús quien ve al publicano. Es Jesús quien ve a Leví. Es Jesús que se fija, dice la Biblia de las Américas, este vio, este ver, tiene esa implicación no simplemente de, sí, cualquier cosa, sino que prestó su atención y vio a este Leví, recaudador de impuestos. Mateo capítulo 9, versículo 9, uno de los pasajes paralelos, porque esta sección la tenemos en otros evangelios. Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 2. Pero en Mateo capítulo 9, versículo 9, se identifica este Leví. Y es que Mateo dice, como levantando la mano, ¿verdad? Es Mateo. Y sabemos esta situación con los nombres, ¿no? A lo largo de la Biblia vemos cómo tenemos esta
situación, con que son llamados de cierta u otra manera, y todo esto tiene que ver culturalmente, políticamente, la sociedad y la situación en la que se vivía en aquel tiempo. Y también vemos aquellos casos donde es Jesús mismo el que cambia el nombre, como el caso de otros discípulos que vemos en los evangelios. Y Marcos capítulo 2, versículo 14 nos menciona que es hijo de Alfeo. Y todo esto viene para poder presentar delante de nosotros una situación de un hombre, Jesús, un personaje histórico, porque ya nos ha dado las pruebas y las evidencias a lo largo del Evangelio de Lucas. ¿Recuerdan ustedes? Testigos, una y otra vez, personas que estuvieron presentes y lo vieron crecer. ¿Recuerdan? El niño crecía y se fortalecía, es decir, como un hombre, porque es un hombre y genuinamente Dios, plenamente Dios y plenamente hombre. Pero además los evangelios nos ayudan también a identificar que este Leví pues no es un personaje ahí cualquiera en el sentido de que un inventado, sino que efectivamente está identificado a los ojos de la sociedad. Leví, Mateo, hijo de Alfeo. Bueno, este hombre está, como vemos ahí, sentado al banco de los tributos públicos, y es Jesús quien fija su atención y que va y se encamina a él. ¿Ok? Ahora, este hombre se nos describe como un publicano. Un publicano. ¿Y qué sabemos de los publicanos? ¿Qué es lo que hemos escuchado acerca de los publicanos? Con anterioridad, en el mismo Evangelio de Lucas, sabemos que estos publicanos ya han sido identificados, que ya han sido mencionados, que ya han sido identificados, porque habían estado presentes en la predicación de Juan el Bautista, versículo 11 del capítulo 3, versículo 12 del capítulo 3. Vienen ante él unos recaudadores de impuestos, unos publicanos, y vienen para ser bautizados y le dicen: Maestro, ¿qué haremos? Versículo 13, él le respondió: no exijáis, no hagan extorsión más de lo que se os ha ordenado. Y esto viene a traer luz de la labor que hacían los publicanos, que hacían precisamente los recaudadores de impuestos, como el caso de Leví. Y es que estos explotaban la recaudación de los impuestos romanos. Estos eran personas que se encargaban de recibir una tarea, porque había, si lo vemos en el organigrama, había un jefe de publicanos, había este nivel de jefe de publicanos, y esto lo sabemos porque Lucas capítulo 19, versículo 2 nos habla de un hombre, ¿verdad? Que era chaparrito, que se subió, bueno, ¿recuerdan? Bueno, Zaqueo era jefe de los publicanos. Este era un hombre que había recibido o que le había sido delegado de parte del gobierno romano la tarea de poder hacer esto. Pero también en este organigrama, en esta pirámide organizacional, había los recaudadores de impuestos, y Leví no es identificado como un jefe, sino aquel que está, digamos, subordinado o empleado por los jefes de los publicanos. Esta labor era muy despreciable a los ojos de la sociedad. ¿Por qué? Porque eran personas que cobraban con facilidad, y como lo ilustraba Juan el Bautista en su mensaje a ellos, estaban explotando a las personas. ¿Y cómo es que aplicaban un tipo de extorsión? Pues ellos realmente podían cobrar lo que quisieran, siempre y cuando dieran su parte al gobierno, a sus jefes. Ellos estaban en contacto con las personas y se encargaban de poder hacer y deshacer de acuerdo a su voluntad, cobrar más de lo que era debido, de lo que era lícito. Abusaban del pueblo y así obtenían ganancias deshonestas. Un contexto que seguramente estamos familiarizados por la sociedad en la que vivimos hoy. Este publicano, este Leví, trabajaba para un jefe, recolector de impuestos, jefe de publicanos. No se nos identifica quién. Pero este Leví es el que está sentado en la oficina de los tributos, está sentado en el banco de los tributos públicos, está en su lugar de trabajo. Está haciendo pues aquello a lo que él había sido preparado, su labor, su trabajo. Y tal vez para algunos de los presentes aquí digamos: wow, qué buen trabajo, ¿verdad? Porque seguramente sus bolsillos estaban llenos. A este hombre Jesús fija su atención, lo ve con sus ojos
y le dice, versículo 27, sígueme. No hay explicaciones, no hay detalles, no hay para qué, no hay un por qué, no hay razón de poder mostrar mayor explicación. Desconocemos a ciencia cierta si le había escuchado del ministerio de Jesús, muy posible que sí. Su fama, recordemos, ya había llegado a oídos de muchísimas personas. Pero a este hombre, en esa situación, vamos a decirlo así, de cierto privilegio y beneficio económico, viene Jesús a decirle, sígueme. Es una palabra fuerte, es un imperativo, es literalmente caminar detrás de alguien en la misma dirección. Literalmente implica, ven detrás de mí. Y aquí en nuestra sociedad regiomontana, ¿verdad?, donde nos enseñan a ser líderes y emprendedores y no seguir a nadie, pues tal vez resulta en un reto. Aquí nosotros somos los líderes del país, ¿verdad? Somos los que llevamos y marcamos la pauta. Toda esta situación de orgullo que empieza a florecer, ¿verdad?, en el corazón. Sígueme, son las palabras de Jesús. Y cuando hablamos de sígueme, cuando hablamos de un imperativo de esta índole, con esta fuerza, tenemos que prestar atención porque, como se los decía, la definición literalmente es ir detrás de alguien. Pero cuando tú vas detrás de alguien, Él es el que manda y Él es el que te está llevando y encaminando a cualquier parte. Y como ninguno de nosotros tenemos la capacidad, ni mucho menos Leví, de poder duplicarnos o hacer clones, pues en el momento que estamos yendo en esa dirección, ya estamos dando la espalda a muchas otras direcciones. Cuando estamos siguiendo a alguien, ya estamos dando por sentado que todo aquello que rodea la situación, que rodeaba nuestra vida, ya no vale la pena. Estamos dando por sentado que todo aquello a lo cual estamos dando la espalda tiene una razón de ser, ya no nos interesa más, ya no queremos saber más, anhelamos seguir a alguien más. Seguir las pisadas, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Andar como Él anduvo, mostrar o calcar más bien esos pasos. ¿Cómo podemos definir este término bíblicamente? Y me gustaría que pudiéramos prestar atención. Vamos a definir bíblicamente este seguir, este sígueme. Y aquí es importante que podamos ver esto por lo siguiente. El mensaje es claro, pero es claro para algunos. Y les voy a decir por qué. Jesús en el capítulo 10 de Juan, el versículo 27, nos dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Jesús en varias ocasiones menciona y dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué no todos tenían oídos ahí? ¿Qué no todos los presentes podían escuchar? Podían escuchar ese llamado externo, ese llamado público. Pero parece ser que había ciertas personas, ciertas ovejas, las llama Jesús, que oyen su voz y le siguen. Ahora es muy interesante Juan capítulo 10 porque en el momento en que Jesús se identifica como el buen pastor, y lo sabemos en el Antiguo Testamento tenemos varias referencias al pastor. De hecho, vemos cómo Moisés, siendo pastor, es llamado por Dios a poder guiar a este pueblo. Y una vez que Moisés termina su labor, la intención es de que el pueblo de Israel no se quede como ovejas sin pastor. Eso lo vemos también a lo largo del Pentateuco y es llamado Josué para que pueda venir y liderar este pueblo. Y posteriormente tenemos también la referencia de ¿quién? De David, quien siendo un pastor de ovejas, llega y vence a un poderoso gigante. Un hombre, David, que es identificado como un hombre prudente, con un hombre que está cercano a Dios. Es más, posteriormente identificado como un hombre conforme al corazón de Dios. Las referencias al pastor y las referencias sobre todo cuando llegamos al Salmo 23 nos damos cuenta de esta realidad ahora para los hijos de Dios. Y es que, si bien es cierto, tenemos este llamado, lo vemos en Hechos capítulo 20 y en 1 Pedro capítulo 5, de pastores liderando la grey,
la iglesia, hay un príncipe de los pastores. 1 Pedro 5. Hay un príncipe de los pastores a los cuales rendiremos cuenta. Y este príncipe de los pastores, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, tiene un cuidado especial de los suyos. Y los suyos, sus ovejas, oyen su voz y le siguen. Y las ovejas no tienen que hacer una investigación muy profunda, pero las ovejas son medias torpes, cometen errores y son también muy dependientes. La vara y el cayado no son instrumentos simplemente de adorno, sino se utilizan con una función: instruir y guiar, corregir y llevar por buen camino a esos pastos verdes. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Cuando la oveja ve al pastor, cuando la oveja entiende su necesidad y su dependencia y ve al líder, lo sigue. Porque la realidad es que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mateo capítulo 22, versículo 14. ¿Y qué quiere decir esto? No todos son ovejas. Y el llamado y la invitación es abierta, es a todos. Pero Jesús mismo le decía a aquellos que procuraban tentarle, fariseos, entre ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. El llamado de seguirlo implica primeramente que tienes la oportunidad, que tienes el don de poder escuchar, algo que solamente Dios da, de poder permitir que tu entendimiento sea abierto, que tu corazón sea abierto. Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él, con su voz y su poder, permite que puedas escuchar su voz. Y si hoy tú estás escuchando, te invito a que continuemos meditando en las palabras y en el llamado de Jesús, porque este llamado a seguirlo es un compromiso total. Es un compromiso total. ¿Y cómo sabemos esto? Porque ya lo estudiamos con anterioridad cuando llegamos a Lucas capítulo 5, versículos 9, 10 y 11. Bueno, desde el versículo 8, cuando Pedro ve el milagro de esa pesca milagrosa, le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. El asombro se había apoderado de él, versículo 9, versículo 10, y Jacobo y Juan, que eran socios de Simón, compañeros de ellos, estaban en la misma situación, y Jesús les dice: no teman, desde ahora van a ser pescadores de hombres, versículo 11, y después de traer las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este seguir a Jesús implica un compromiso total, implica un compromiso donde no hay vuelta atrás, como lo estábamos mencionando hace un momento. Estás siguiendo las pisadas de alguien y estás diciendo claramente que ya no te interesa ir en pos de aquello que identificaba tu pasado. Grandes multitudes le acompañan, Lucas capítulo 14. Grandes multitudes vienen con él. Y a partir del versículo 25 y hasta el 33, Jesús les dice: si alguno viene y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? No está diciendo que tengas un odio hacia tus familiares en el sentido de despreciarlos completamente y no hablar con ellos, sino que se refiere a que comparado con tu compromiso con Dios, el compromiso con todas esas relaciones familiares ya pasan a un segundo término. Él está usando un lenguaje muy fuerte para poder hacer trascender su mensaje en tu corazón, en mi corazón, y decirnos, versículo 7, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Aquel que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo, versículo 33 de Lucas capítulo 14. Es un compromiso total. Es un compromiso total, es un llamado a sufrir. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un compromiso total, es un compromiso que tienen las ovejas porque escuchan su voz, pero finalmente es un llamado a sufrir y es un llamado que te lleva a entender que es tu prioridad absoluta. Jesús le dice a otro en versículo 59 del capítulo 9 de Lucas: sígueme. Pero esta persona le dice: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Otro le dijo: te seguiré, Señor.
versículo 61 del capítulo 9. Pero primero déjame despedirme de los de mi casa. Jesús dice, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Es una prioridad absoluta. Y sabes, es una manera y una perspectiva completamente distinta de la vida. Al joven rico Jesús le dice en Lucas capítulo 18, versículo 22, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme. Y ustedes saben cómo responde el joven rico. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de esto, pero este llamado es un cambio de paradigma, un cambio de manera de poder apreciar la vida, porque ya no se trata de las posesiones, ya no se trata de lo que esta tierra ofrece como lo más valioso, sino que lo más valioso para las ovejas es seguir a su maestro, calcar sus pisadas y entender que es un llamado a sufrir, que es un compromiso total, que es un cambio de cómo ver la vida y que es un privilegio poder ser llamado oveja del buen pastor. Seguir a Jesús es un cambio absoluto y es un cambio de vida total. No es como la multitud que seguía por ver las señales, Juan capítulo 6, versículo 2. Muchas multitudes le seguían, pero era una manera de hacerlo de manera muy superficial, muy interesada. Juan capítulo 8, versículo 12. Hemos venido a la luz. Aquellos que le siguen han venido de las tinieblas a la luz. Ya no es como antes. Este compromiso total, este llamado a sufrir, esta prioridad absoluta, el ser llamado oveja del buen pastor, implica que ahora estás en la luz. Y es muy interesante, regresando a nuestro pasaje, Lucas 5, versículo 28, que Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. En el griego vemos 3 verbos, vemos 6 palabras en el original, vemos 6 momentos, ¿verdad? Deja todo, se levanta y le sigue. O literalmente lo comienza a seguir. Vemos 2 acciones en el pasado, auristo, se conoce en el lenguaje original, deja todo, se levanta y a continuación viene una acción imperfecta, una acción con una acción progresiva. Está siguiéndolo. Hay una diferencia. En el español vemos todo en pasado, pero hay una diferencia en el sentido original y es que ya dejó todo, ya se levantó, tuvo un inicio, tuvo un fin y ahora le está siguiendo. Ahora ha comenzado a seguirle a partir de ese punto. Y esto por supuesto que trae relevancia a nuestras vidas, porque eso es precisamente lo que se busca en el patrón de un discípulo. No es solamente que un día dijo, sí, ya lo sigo, no, sino que todos los días de manera continua está disciplinándose para ser un seguidor de Jesús. Es una oveja que escuchó la voz de su pastor y oyó la voz de su pastor y entiende y sabe que se trata de lo mejor para su vida. Algunos podrían decir, pero ¿qué acerca de sus responsabilidades y su trabajo? Bueno, nosotros no tenemos todos los detalles de lo que sucedió. Nosotros no sabemos de qué manera arregló y terminó su relación laboral, pero ni la posición, ni las ganancias, ni el estatus económico le importó, porque Jesús lo invita y ¿qué creen? Él responde. Y a diferencia de los casos que veíamos hace un momento, que se nos mencionan después en el Evangelio de Lucas, él no tiene alguna excusa, sino que al igual que Pedro, Jacobo y Juan, al inicio del capítulo 5, dejan todo, se levantan y le siguen. Ahora me gustaría que pudiéramos prestar atención aquí, en este primer punto del mensaje claro, porque algunos podrían decir, mira cómo Leví se levantó, mira cómo Leví no le importó, mira aquí cómo Leví dejó todo. Y mira Leví, bueno, el enfoque no es Leví, el enfoque es Jesús, porque él va, lo ve y lo llama. Y el que toma la iniciativa es él. Así que lejos de querer centrar el mensaje y las capacidades y los talentos y los dones y la manera en que fue proactivo Leví, enfoquémonos en Jesús. El quien va y se acerca, lo llama y él responde. ¿Por qué? Porque se trata de una oveja. Es un mensaje claro, es un mensaje breve, es un mensaje conciso, pero muy poderoso. Porque no era cualquier llamado.
Y ahora veamos la segunda parte, la segunda perspectiva de este llamado que diagnostica el corazón del hombre. Es un mensaje contundente. ¿Y por qué contundente? Porque viene con una fuerza, con un ímpetu, con aquello que deja, por decirlo así, noqueado el orgullo del hombre, el corazón del hombre. Leví, versículo 29, le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa de ellos. Bueno, vemos aquí que muy posiblemente debido a su capacidad económica, Leví era capaz de poder organizar este gran banquete. Prestemos atención, no se trata de un banquete cualquiera, se trata de un gran banquete. Y las personas invitadas a esto eran entre ellos publicanos y otros que estaban a la mesa. ¿Por qué habrán sido invitados estas personas? ¿Por qué los publicanos y otros? No tenemos una explicación clara en el texto, pero sin necesidad de poder irnos a pensar muchas otras cosas. Muy seguramente él deseaba que sus compañeros o ex compañeros de trabajo pudieran escuchar al maestro, pudieran escuchar a Jesús. Pero entre esos invitados, versículo 30, se encontraban los escribas y los fariseos, muy distinguidos personajes de la sociedad, y ellos estaban murmurando contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Recordemos que los fariseos, escribas, se situaban en una posición moralmente superior por su estatus, digamos, a la luz de los hombres. No es que tuvieran algo especial, sino que ellos se jactaban de poder estar obedeciendo a cabalidad la ley de Dios. Y ellos, por supuesto, tan distinguidos a los ojos de la sociedad, son fuertemente reprendidos por Jesús, porque su corazón y su prioridad no estaba en servir a Dios, sino en ser vistos a los ojos de los hombres. Estas autoridades religiosas estaban murmurando contra los discípulos. Es interesante, no están murmurando contra Jesús, dice, están murmurando con los discípulos. Y básicamente su queja es: ¿por qué están comiendo? ¿Por qué están bebiendo con publicanos y pecadores? En voz baja, desaprobando lo que está sucediendo ahí. Y lejos de poder ver esto como un testimonio de alguien bueno, pues sabemos que nuestro Señor Jesús los reprende duramente a causa de su hipocresía. A causa de su hipocresía. Jesús le dice: vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Versículo 39 de Lucas 11. Llenos de maldad. Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 12:1: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía se había convertido en el distintivo de estos hombres, porque por fuera, de labios para afuera, muy respetados, muy moralmente correctos, pero por dentro estaban llenos de suciedad, llenos de maldad. Lo que ellos están diciendo es: ¿por qué tienen una relación tan íntima, tan cercana, tan de familia con pecadores? Y ve ahí cómo los publicanos son igualados a pecadores. Para ellos, para las autoridades religiosas, los publicanos, estos, como les decía yo hace un momento, rechazados por la sociedad, despreciados por la sociedad, se convertían en personas que estaban extorsionando al pueblo. Por lo tanto, habían mostrado su lealtad al sistema romano y todo ese tipo de situaciones que además alimentaba su propio deseo de obtener más. Eran pecadores, igual que los fariseos. Pero esta actitud de Jesús de pasar tiempo con ellos no es una equivocación. No es una equivocación. En capítulo 15 de Lucas, en la parábola de la oveja perdida, nuevamente los fariseos y los escribas murmuraban y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Y es que los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercan. Es lo que nos dice el versículo 1 de Lucas 15. Otra vez, una imagen muy similar. Los recaudadores de impuestos, los publicanos, se están acercando. Los pecadores se acercan a Jesús, quieren oírle. Y los fariseos y los escribas murmuran y dicen: mira cómo recibe y pasa tiempo con pecadores. Pero aquellos que han estado por acá con nosotros y recuerdan
La lectura de nuestro Señor Jesús del libro del profeta Isaías, ahí en Lucas capítulo 4, ahí hace algunos domingos estudiábamos esto. ¿A quiénes estaba anunciando el evangelio? ¿A quiénes había sido llamado a anunciar el evangelio? El versículo 18 del capítulo 4 de Lucas. Anunciar el evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista de los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año favorable del Señor. Para ellos había venido, precisamente a pasar tiempo con ellos. Jesús responde, versículo 31 de nuestro pasaje en Lucas capítulo 5, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora, vamos a estudiar, investigar un poco más acerca de esto. ¿Quiénes son los sanos? Literalmente, se nos habla de los fuertes, los que están fuertes. Nos dice Marcos 2:17, Mateo 9:12, los pasajes paralelos. Sanos, esta implicación de los fuertes, los vigorosos, aquellos que están como en plenitud. Ellos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿quiénes son estos sanos? ¿Quiénes son estos fuertes? Miren ahí en Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa, y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se pone detrás de él a sus pies, llora y comienza a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. El fariseo ve esto y dice, si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Jesús le dice, Simón, tengo algo que decirte. Simón el fariseo, tengo algo que decirte. Di, maestro. Había un prestamista, tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de los 2 le amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Volviéndose hacia la mujer, le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a su casa, no me diste agua para los pies. A tu casa, no me diste agua. Ella ha regado mis pies con sus lágrimas. No me diste beso, pero ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que a sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Simón el fariseo tenía un gran problema, y es que entendía la lógica, entendía la teoría, pero él no se sentía deudor. Él no se sentía deudor de nadie. Él se sentía un hombre justo. Él se sentía un hombre recto, un hombre que no tenía ningún problema delante de Dios porque él estaba bien, cumplía los mandamientos. En Lucas capítulo 18, a partir del versículo 18, vemos al joven rico. Pero antes tenemos la parábola del fariseo y el publicano. Y fíjense cómo comienza el versículo 9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Había personas que se confiaban a sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo estaba en pie y oraba, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, el publicano, se puso de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Se han dado cuenta que los diversos relatos y ejemplos que están en mismo Lucas? Ustedes que han estado aquí por ya varios domingos y hemos estado estudiando Lucas, ¿recuerdan la gran reversión? ¿Quiénes son los exaltados? ¿Recuerdan el Magnificat de María? El mensaje de Jesús. Son los pobres, los humildes. Y en cambio los soberbios, los ricos, son los que serán humillados. Vean cómo todo el Evangelio de Lucas, una y otra vez, nos apunta a esa realidad. Y con diversos ejemplos. Porque posteriormente tenemos al joven rico.
Y ustedes saben, ¿cuál es la respuesta del joven rico ante las palabras de Jesús? Tú sabes los mandamientos. Y él dice, todos los he guardado desde mi juventud. ¿Quieres saber el ejemplo? ¿Quieres saber una definición bíblica en el Evangelio de Lucas de los sanos, de los fuertes? Aquellos que creen haber cumplido a cabalidad la ley de Dios. Aquellos que cuando oran, sus oraciones son y tratan de jactarse de sí mismo y despreciar al prójimo. Aquellos que se creen justos y que creen que son buenas personas. Esos son los sanos. Desafortunadamente hay en algunos lugares también un mensaje, un entendimiento de que para venir a Jesús tú tienes que haber dejado tus pecados, de que tú debes de dejar de hacer ciertas cosas, dejar tu pecado para venir a Jesús para que Él te acepte. Y el llamado de Jesús es claro. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Tú te jactas de haber ya dejado tus pecados, tú tienes un entendimiento propio y un orgullo que te dicta que tú ya cumples a cabalidad la ley de Dios. Estás muy equivocado. Y para ti no es el mensaje de salvación. Es uno de los problemas con el evangelio de la prosperidad. Estos hombres anuncian y pregonan, Dios te va a dar, tú da y Dios te va a dar. Pero ¿qué con aquellos que ya prosperan económicamente y no tienen necesidad de que Dios les dé, entre comillas? Ya están completos, ya tienen lo que está ofreciendo la iglesia y por lo tanto, ¿qué van a decir ellos? Yo no tengo necesidad de ir ahí. ¿Hacerme rico? Dios me va a hacer rico. Yo ya me hice rico con mis propias fuerzas. Un evangelio, un mensaje centrado en el hombre, centrado en el bienestar del hombre, no apunta a la verdadera necesidad. Porque sin importar la sociedad o la clase económica de una persona, el estatus económico, aquel que practica el pecado es del diablo. Y la condición de un hombre que está alejado de Dios es tinieblas, muerte espiritual, fracaso total, bancarrota espiritual. Lo hemos mencionado anteriormente. El joven rico, este fariseo, el Simón el fariseo, son ejemplos de estos hombres, de estas personas que habían o pregonaban cumplir y tener todo. Y por lo tanto, el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús, no venía a buena tierra, porque ellos ya tenían lo que querían, el reconocimiento de los hombres. Ya habían alimentado suficientemente su orgullo y por lo tanto no tienen necesidad de nadie. Bueno, ¿quiénes son los enfermos? ¿Quiénes son los enfermos? No tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Ya lo leí hace un momento, pero ¿cuál es la reacción de Pedro cuando ve el milagro de la multiplicación de los peces? Versículo 8 del capítulo 5 de Lucas. Cae a sus pies, cae de rodillas a Jesús, delante de Jesús, y le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pedro no le dice, oye Jesús, déjame aviento más redes entonces para seguir sacando más peces. Pedro no dice, no, ya la hicimos. Y no llama a los otros pescadores y dice, ya tenemos nuestra mina de oro, aquí vamos a vivir por el resto de la eternidad, Dios nos ha bendecido. No, lo que hace Pedro es caer delante de Jesús y decirle, soy un hombre pecador, apártate de mí. ¿Qué es esto? Es un reconocimiento de que estás ante el Dios de toda la creación, Dios hecho hombre. Es un reconocimiento y un doblegar tu voluntad, entender que estás ante un Dios santo. Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, se considera el peor de los pecadores. ¿Sabes? Eso no da mucho lugar a la jactancia ni al orgullo en la iglesia. Por supuesto, Filipenses capítulo 3 nos lo recuerda una y otra vez. Él era fariseo de fariseos. Fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Él era fariseo de fariseos, enseñado por los mejores de su tiempo. Nada de eso tenía sentido a la luz del llamamiento de Cristo. Aún en Lucas 8 se nos mencionan estas mujeres de la cual habían sido sanadas. María, llamada Magdalena, Juana, mujer de Chuza, Susana. Habían salido demonios de ella, enfermedades, espíritus malos, y ellas
contribuían al sostenimiento del ministerio de Jesús. El hijo pródigo, Lucas capítulo 15, ¿recuerdan? Llegó a un punto donde estaba ya en lo peor. Dios había permitido todo eso. La sabiduría del Padre, siguiendo la parábola, había caído a lo más bajo. Es necesario entender tu realidad y tu pecado para poder ser reconciliado con Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Si tú te crees sano, si tú te crees fuerte, este mensaje no es para ti. Aún el mismo Jesús, hubo gente que lo dejó de seguir. Pero si hoy resuena en tu corazón esta necesidad de verte como una persona con una bancarrota espiritual, sin nada que ofrecer a Dios, bueno, dice Jesús, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una referencia concreta de una persona sana es una persona justa. Y esta expresión nos apunta a la situación de oscuridad en la que se encuentra el hombre. El orgullo y su vanidad no le permiten poder apreciar su necesidad de un Salvador. No necesitan un Salvador y no desean un Señor, no desean seguir a alguien. Lo que desean es trazar su propio camino, hacerse un nombre en esta tierra. Y una y otra vez somos recordados que un hombre con orgullo, un hombre con esta expresión de vanidad, de autojusticia, será desechado por Dios. Salmo 10, versículo 4, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es no hay Dios. No quiero rendir cuentas. El justo, el sano, no quiere rendir cuentas. Quiere vivir su vida, quiere hacer lo que quiera y además se cree que es una buena persona. No hay ninguna buena persona. No hay buenas personas. A la luz del Evangelio y a la luz de la vida perfecta de Cristo, no hay nadie que se acerque a esa vida justa y perfecta y buena. Por eso hablábamos de que son estos dos aspectos del llamado de Jesús que diagnostican el corazón. Es un mensaje claro, es un mensaje contundente, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo conoce de lejos. Salmo 138. Todo lo que está en su mente de este sano y justo es oscuridad y tinieblas. Jesús ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento y es justamente el mensaje de Juan en Lucas 3, versículo 8. Las palabras de Jesús son una reiteración de su lectura del libro de Isaías en Lucas capítulo 4. Un mensaje anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Primera de Tesalonicenses 1:9 lo ejemplifica de manera muy clara. Dejas tus ídolos, dejas aquello que te tiene arraigado a tus deseos carnales y a tu manera de vivir la vida de acuerdo a tus propios intereses y propósitos. Le das la espalda a eso y sigues al Maestro, sigues al Pastor, sigues a Cristo. Pero antes de que te quieras jactar de que ese arrepentimiento fue obra tuya, date cuenta y recuerda que es un regalo que Dios concede. 2 de Timoteo 2:25, que es la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento, Romanos 2:4, y que es una tristeza según Dios, la cual te produce ese arrepentimiento, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9, no es obra tuya porque la salvación es del Señor. No tienes absolutamente nada de lo cual jactarte. Y qué bueno, porque si fueran nosotros ya lo hubiéramos echado a perder. La salvación es del Señor. Y por pura gracia y misericordia, Él llama y los suyos responden. Y sabes, Lucas capítulo 15, versículo 7. Hay fiesta, alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El mensaje de Jesús que diagnostica el corazón del hombre para salvación es claro y es contundente. Es un mensaje de amor, es un mensaje de cuidado por los suyos, es un mensaje que, les decía a los jóvenes hace un momento, enciende la luz del cuarto de oscuridad de tu mente y brilla el Evangelio de Cristo y te da una verdadera razón de vivir, un temor reverente a Dios. Entiendes la gravedad de tu pecado.
y le das la espalda, porque el Señor te ha levantado, te ha llamado y te ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Y este es el mensaje para ti. Si no has venido a Cristo y hoy este mensaje resuena en tu corazón, dóblate, ríndete a Él. Porque no hay otro buen pastor, no hay mejor pastor para tu vida, no hay mejor Señor. Si la palabra ha podido diagnosticar el pecado, el corazón y el orgullo en tu vida y la búsqueda de tus propias metas, hoy entiende que ahí morirás en tus delitos y pecados si permaneces ahí. Hermano, y si tú, por la gracia de Dios, entiendes y has caminado ya desde algún tiempo procurando la santidad, pero por diversas situaciones eres desanimado, desalentado, mira conmigo el testimonio de Pedro aquí a la luz de Lucas. En el capítulo 5, ustedes lo saben, ya lo leímos, él entiende su situación y se reconoce como pecador. Pero él se dobla y dejando todo, sigue a Jesús. Un poco más adelante, en Lucas capítulo 18, en el verso 28, Pedro enfatiza nuevamente a la luz de la respuesta de Jesús al joven rico y le dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ya dejamos todo lo nuestro, ya dejamos todo atrás, Señor, y te hemos seguido. Pero ¿sabes? Sucede que Jesús es apresado. Y si bien es cierto, Pedro estaba ahí, cercano. Lucas 22, versículo 54. Vino el momento de dificultad, vino el momento de dolor, vino el momento de miedo. Lucas 22, 54. Es arrestado Jesús, lo llevan, lo conducen a la casa del sumo sacerdote y Lucas nos dice: mas Pedro le seguía de lejos. Se dobló, lo saben ustedes, lo negó y ya no estaba ahí siguiéndolo de cerca, sino que estuvo de lejos. Pero ahí no termina todo, porque cuando las mujeres van al sepulcro, lo encuentran vacío. Lucas nos dice en el versículo 12 del capítulo 24, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó para ver dentro y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. El Señor le había dado una oportunidad, no había sido consumido en su pecado. Y ustedes saben, el libro de los Hechos, la segunda parte de Lucas continúa hablándonos del compromiso de Pedro, ¿verdad? Hechos capítulo 2, predica un poderoso mensaje. Lidera la iglesia fortalecido en el Señor. Que no haya lugar para el desánimo. Y si hay situaciones difíciles que nos han doblado, que nos han movido de un lugar a otro, tengamos confianza. Perseveremos. Sigámosle. No nos alejemos. Como iglesia, que podamos pregonar el evangelio de salvación a los perdidos, el mensaje de arrepentimiento a los enfermos. Y si hoy por pura gracia nosotros somos sus hijos, sigamos de día con día, sin importar las dificultades. Habrá momentos donde no estemos tan cercanos, pero ahí mismo rindamos nuestro corazón, dobleguemos nuestra voluntad y sigamos al Maestro, sigamos a Cristo.